En esta ocasión nos trasladamos hasta la cuna nativa quechua y Axiotunrumi de Anacuaja para presenciar un encuentro educativo comunitario, esta vez con la presencia de PRONOEI, el programa no escolarizado de educación inicial. La maestra del PRONOEI trabajará la preparación de remedios caseros junto a sus niños y sabios de la comunidad. Gracias a estos sabios y sabias de las comunidades quechua han podido mantener su propia forma de curarse, utilizando la medicina tradicional que crían en su huerta y en el monte. Tenemos lancetilla, las hojas de limón, el orégano, la albahaca negra, el airahuayran, el toé, entre otras, son algunas de las plantas utilizadas desde tiempos ancestrales por ellos. En este espacio de aprendizaje, todos enseñan y aprenden, incluso la maestra es una comunera más. En este caso, la maestra se encarga de conectar otros tipos de aprendizajes y competencias que nacen del quehacer comunitario. El amor es así, así como tú me quieres, otras también me quieren igual. Bailas y sueñas, bailas contenta. Estos remedios nos sirven para curar todo tipo de enfermedades. Son efectivos para sanar la fiebre, la diarrea, mal aire, el dolor de estómago. Además, es mejor si pasa por un proceso de maceración con aguardiente, ya que ayuda a extraer la fuerza curativa de las plantas. Gracias a esta sabiduría de los abuelos, la comunidad mantiene su autonomía curativa y no depende del uso de medicamentos químicos de las farmacias o clínicas. Así es la vida quechua, pues huauquicuna panicuna. Ahora vamos a ver cómo nuestra pani Eldercit baña su wincho con estos preparados para combatir la fiebre, siguiendo así la tradición quechua. Muchachita, no seas celosa, que el amor es así, así como tú me quieres, otras también. Finalmente, escuchemos los comentarios y testimonios de nuestra pani Álida, quien nos comenta su opinión sobre lo vivido en este día. Bueno, hoy día hemos preparado remedios caseros para los niños. Cuando están mal de salud, para que le echan, para que toman. Unos niños vienen con la gripe, vienen con la moquera, todo es bueno para eso. Los niños han aprendido a picar, ahí lo que no han sabido, no, ya. Nosotros no, claro, no le hemos enseñado a nosotros, ella es mi nietita, pero yo la trato como es mi hijita ya. Y aprendí a picar el remedio, no difícil enseñaba. Y ahora acá está aprendiendo, muchas cosas va a aprender.